La paz del Señor Jesucristo esté con todos, hermanos. Es pues un gusto estar nuevamente grabando este video. Pues quiero decirles que no tengo ni las herramientas pues necesarias para grabar pues un video con la calidad que debería de ser, pero creo que son herramientas que de alguna manera el Señor me ha proveído, y aunque no sé mucho pues de todas estas cosas, pues ahí estamos haciendo el intento. Lo importante es pues traer lo que el Señor me ha dado, y en este día pues quisiera hablarles un poquito de cómo el Señor me ha llamado, se puede decir, o me ha motivado para que me acerque a las escrituras, para que no solamente las lea, sino que las escudriñe, las entienda a través de su Santo Espíritu, y pues según la revelación que Él me quiere dar. Pero pues si algo he entendido, hermanos, es que las escrituras es algo bien importante en la vida de cualquier cristiano, de cualquier discípulo del Señor. Porque si no conocemos las escrituras, pues estamos como, como, como antes, ¿no? Como cuando yo estaba en las cuatro paredes, que pues la verdad no leía la palabra, simplemente iba el día domingo a recibir de parte del que estaba ahí al frente lo que el Señor quería, según yo, decirme, ¿no? Pero yo no tenía una búsqueda de leer su palabra, de orar menos. Pero desde que el Señor, gracias a su misericordia, me ha revelado su verdad, me cambió totalmente mi estilo de vida. Y una de las cosas que en mi vida cambiaron fueron el hecho de ahora leer la palabra del Señor. Y la leo todos los días. Y cada día yo he podido ver cómo el Señor me ha ido cambiando mi vida, ha ido cambiando mis costumbres, ha ido cambiando mi manera de hablar, mi manera de orar. Me ha cambiado pues mi mente, porque ahora mis pensamientos ya no son los mismos de antes. Ahora creo que mi mente anda más en comunión con el Señor, porque ando meditando en su palabra cada día, y siento que mi espíritu está pues más en sintonía con el del Señor, y puedo saber cuando Él me habla, cosa que antes pues no pasaba, ¿no? Creo que a varios nos ha pasado, pero ahora es el tiempo en el que el Señor quiere que pues como iglesia, como discípulos de Él, leamos su palabra y seamos hombres y mujeres entendidos en su palabra. Y quisiera para ellos simplemente compartirles en esta oportunidad unas escrituras que el Señor me regalaba el día de ayer en la madrugada, y creo que son muy importantes. Primeramente quiero compartirles lo que dice en primera de Pedro 4:11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que la palabra dice es que cada vez que nosotros hablemos, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no somos los de antes, que como dice la misma palabra, que en el mucho palabrerío nunca faltaba pecado, ¿no? Ahora tiene que ser diferente, porque nosotros, si leemos la palabra de Dios, vamos a saber hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra queda ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando empezamos a hablarle a las personas, a los familiares, sin que nos demos cuenta, de repente ya empezamos a hablar con salmos, como dice la palabra, con himnos, con cánticos espirituales, ¿no? Ya empezamos a hablarle a la gente de Dios y de su palabra, sin que lo tengamos planeado, porque en ese momento creo que los versículos que ya hemos leído vienen a nuestra mente, vienen, y entonces el Señor como que nos está recordando esa palabra. Bueno, y el Salmo 19:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Yo puedo darles testimonio de cómo el Señor, a partir de que empecé a leer la palabra, fue como que realmente Él fue iluminando mi camino y el lugar por donde mis pies iban a pasar. O sea, todo fue cambiando, todo cambió. Mi hogar ha cambiado, hermanos. Mi familia está cambiando. Yo a un principio insistía en compartirles la palabra, en compartir lo que el Señor me daba, en tratar de que mi familia escuchara de alguna manera la palabra. Y los sentaba a todos y les decía, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Y pues gloria a Dios que me hacían caso, pero entendí que no estaba pasando nada, que ellos estaban ahí pues simplemente por respeto y porque no querían que tal vez que yo me sintiera mal. Pero algo no estaba bien, o sea, no pasaba nada. A pesar de que el Señor me hablaba, yo estaba segura que el Señor me estaba hablando a través de la palabra. Pero el Señor me estaba hablando a mí para que mi vida cambiara, para que yo cambiara. Porque yo a través de la palabra yo quería que ellos cambiaran. Pero el Señor quería que yo cambiara primero. Y pues ya un varón de Dios me lo había dicho antes, deja de predicar, deja de enseñar mensajes y ora por tu familia y ayuna. Y el Señor va a permitir que tú te lo ganes a través de tu testimonio. Y así ha sido. Pues ya llevo bastantes meses en esto y el Señor ha cambiado mi vida y mi familia lo ha visto y ahora yo estoy viendo ese fruto. Porque ahora yo veo que ellos también empiezan a buscar del Señor y también pues escuchan los mensajes y me preguntan cosas y yo sé que el Señor está obrando, pero todo ha sido pues por el obedecer el llamado a leer la Escritura. También ahí en Colosenses 3:16 dice, fíjense qué importante lo que dice acá. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero qué importante lo que dice al principio, que la palabra de Cristo more poquito, no, dice en abundancia en vosotros. Hermanos, el Señor nos llama a que nos llenemos de su palabra, a que no solo leamos un poquito o nos baste con leer un libro, no, tenemos que cada día leer. Conforme nosotros empezamos a leer la palabra, esa hambre va creciendo y después tú ya no vas a querer leer un poquito, vas a querer leer más. A mí me ha pasado que yo quisiera no tener que hacer nada para quedarme escudriñando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es preciosa y nos habla muchas cosas. Hay muchas cosas que están ahí pues escondidas en la palabra, y el Señor se las revela pues no a todos, sino solamente a aquellos que tienen hambre y sed de ella. También ahí en Jeremías 15:16 dicen, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Mira qué lindo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Cuando nosotros comemos cada día, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, todos los días el Señor les mandaba ese maná, ese pan espiritual que ellos necesitaban. Bueno, ese era pan físico. Pero nosotros, dice que Él es el pan que ha descendido del cielo. Y ese es el pan que nosotros debemos de comer cada día, todos los días. Porque podemos alimentar nuestro cuerpo, a ese sí no nos hace falta. Pero el espíritu también tenemos que alimentarlo. Y de esa manera podemos crecer cada día. Entonces, allá en Romanos dice que dejemos ya de andar en la carne y que empecemos a andar en el espíritu. Una de las cosas que podemos hacer para empezar a andar en el espíritu es leer la palabra de Dios todos los días. Esto les va a servir mucho, hermanas.
porque pues les va a dar sabiduría, les va a dar sabiduría para cómo hablar con sus hijos, con su esposo, cómo tratar al esposo, cómo amar al esposo, cómo respetar al esposo, porque eso es lo que la palabra nos manda, a que respetemos y amemos a nuestros esposos, a que oremos por ellos, a que ellos pues sean ganados a través de nuestro testimonio. Así que pues tengo muchos versículos que hablan acerca de cómo nosotros debemos de buscar la palabra, de que la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160, y eterno es todo juicio de tu justicia. También, bueno, sabemos que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que mis hermanas, les animo a que leamos más la palabra. Ahí en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, tenemos que permanecer en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice Juan 15:7. Juan 15:37 dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, les decía el Señor a los fariseos. ¿Por qué procuraban matarle? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Para ellos todo lo que el Señor decía pues no era cierto, y siempre le sacaban, ¿no?, la ley y todo eso. Pero ¿por qué? Porque el Señor les hacía ver su pecado y les decía que tenían que arrepentirse. Y hay mucha gente que cuando tú les dices eso se enojan y creen que los estás juzgando, cuando no es así. Pero es el primer paso que la palabra dice que debemos hacer: arrepentirnos de todo corazón. Cuando tú haces eso, creo yo que ocurre un milagro en nuestra vida. Porque antes yo creía que me arrepentía, pero volví a pecar y volví a arrepentir. Era un juego. Pasé así por más de 20 años hasta que Dios en su infinita misericordia me encontró, me llamó y pude arrepentirme de todo corazón. ¿Cómo lo sé? Porque Dios cambió mi vida, me hizo una nueva criatura, me he santificado, me he apartado del pecado y ahora vivo en santidad delante de Él y cuidando esa santidad para no caer, porque sé que ya no hay otra oportunidad, ya no. ¿Por qué? Porque Él una vez hizo un sacrificio, no hay otro sacrificio después de ese. Entonces, si nosotros no valoramos eso, y no se trata tanto de eso, sino que del milagro que Dios obra en ti. Cuando tú te arrepientes de todo corazón, el Señor te cambia. El Señor te cambia, pero si todavía tú no puedes, si tú notas que estás luchando con algo y no has podido vencerlo, y estás cayendo, o sea, llámese pornografía, adulterio, fornicación, tantas cosas que hay, es porque verdaderamente tú no te has arrepentido. Y Dios sabe cuando tú te arrepientes de todo corazón. Entonces yo te animo a que pues te examines y le preguntes al Señor: Señor, ¿qué es lo que me falta? Si es que realmente no me he arrepentido, y que seas tú humilde delante del Señor y aceptes y digas: Señor, pues si yo no me he arrepentido, quizás aquí estoy. Dobla tus rodillas y humíllate delante de Él, que es el único con quien tienes que humillarte. Y la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera. Así que yo te animo a que si tú ya estás en el camino, ya te arrepentiste, pues lee la palabra, porque la palabra de Dios es la que te va a ayudar a que te limpies cada vez más. La palabra de Dios te va a ayudar, te va a cambiar tu entorno familiar, va a cambiar hasta tu casa. A mí me ha cambiado pues hasta en mi propia casa, porque antes había un desorden por todos lados, más ahora hasta en eso el Señor me ha enseñado que Él es un Dios de orden, ¿sí? Que Él le daba instrucciones a Moisés, a Noé, de cómo Él quería que construyeran el tabernáculo, de cómo Él quería que construyeran el arca. Le dio medidas y hizo todo tan perfecto. A Moisés le dio las medidas hasta de las cortinas
que estaban en el tabernáculo y de todo lo que se hizo. No había una instrucción que él no diera. Y ellos le hicieron tal cual. Como el Señor tenía ordenadas las tribus, como ellos tenían que, cada vez que el campamento se levantaba, ellos tenían un orden para salir, un orden para ir y para... o sea, es algo bien, bien lindo y bien maravilloso. Y en esa lectura de Números, el Señor me hablaba de que Él es un Dios de orden. Entonces yo dije, bueno, yo también tengo que ser, si soy su hija, soy su discípula, yo tengo que ser ordenada. Y le dije eso a mi familia y ordenamos la casa y tratamos ahora de que siempre haya un orden y que la casa esté limpia, esté aseada y son cosas que yo me admiro. Lo último que el Señor está haciendo con nosotros es cambiando, pues se puede decir, nuestro físico, porque el Señor me está guiando hasta en la forma en que debo alimentarme. Pues como ustedes lo notarán, pues yo he abusado mucho de la comida, pero ahora el Señor me está ayudando y me ha puesto cosas que tengo que hacer y las estoy haciendo y pareciera que ahora tengo dominio propio y todo eso, pero yo sé que es el Señor el que lo ha puesto en mí. Así que, y sé que es por su palabra y por la oración, porque no basta, como dice la palabra, también por aquí tenía ese versículo que dice bueno, aquí está en Santiago 1, es del 21 al 25, son varios, no quiero hacer este mensaje muy largo, pero dice que porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, eso es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿en dónde? En la perfecta ley, la de la libertad y la perseverancia. Y persevera, dice, en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que no seamos solamente de leerla, sino ni oidores de la palabra, sino que también nos manda que seamos hacedores de ella. Entonces, si yo estuviera leyendo y no pusiera en práctica, pues nada de lo que leo, pues seguiría igual que antes, ¿no? Ahí en Mateo 22, 29, y con este voy a cerrar. Hay muchos más, pero no se los puedo dar todos porque no quiero hacer muy largo esto. Pero ahí en Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchas veces fallamos, no damos en el blanco. ¿Por qué? Porque ignoramos las escrituras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. ¿Y de dónde viene eso? Pues de su palabra. Él es la palabra. Así que mis hermanas y hermanos, pues si me están escuchando, y a los amigos que, pues si Dios permite que este video llegue a algún amigo, yo te animo y te invito a que te acerques al Señor, a que leas su palabra, y el Señor se te va a revelar a través de su palabra. Él nos va a revelar su palabra. Pídele al Señor cada vez que vas a leer su palabra, que te abra el entendimiento y que te enseñe, que te muestre lo que está escondido, que te dé esas perlas preciosas para que tú puedas cambiar tu vida, para que tu vida empiece a tomar otro sentido y tu familia incluida. Hermanos, esto es lo que tenía y pues espero que sea de bendición y que la paz del Señor esté con cada uno. Bendiciones.